Bueno, pues yo voy a compartirles algunas reflexiones a partir de unos procesos de investigación que venimos construyendo con los grupos de investigación a los cuales yo pertenezco. En este escenario voy a plantear algunas reflexiones a partir de la configuración de infancias en contextos rurales y algunos elementos que nos pueden permitir comprender la relevancia de estas configuraciones en la gestión educativa en los territorios rurales. Voy a plantear algunos elementos del contenido de la presentación. Son 11 ejes allí que quiero abordar. Lo primero son los puntos de partida, reflexionando acerca del escenario desde el cual enuncio esta presentación, el contexto de la reflexión en los cuales vengo haciendo las investigaciones, unos estados del arte y rastreos investigativos que nos ayudan a tener unas pistas para la complejidad del asunto a tratar, unas comprensiones teóricas, epistemológicas alrededor de la primera infancia como una configuración históricamente situada, que nos preguntamos en la investigación, unos objetivos, qué metodología con enfoque diferencial en el contexto rural desarrollamos y para dar cuenta de cuáles son los medios de vida de las familias de los niños, las experiencias de crianza y qué aprendizajes iniciales adquieren los niños y las niñas en contextos de ruralidad, en este caso de alta montaña, del centro de Colombia. ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Cuáles son las acciones institucionales y de colonización del niño del campo desde los actores que hacen presencia en el territorio? Y un elemento que consideramos muy importante es rescatar desde las voces de los niños y las niñas las experiencias de cómo viven esa infancia en el páramo. Y finalmente las reflexiones sobre la configuración de sujetos y cómo se relaciona con la gestión educativa y los retos que principalmente estamos abordando actualmente a partir de la pandemia. Inicialmente, pues reconocemos que los contextos rurales hoy en día son escenarios complejos e interdependientes, donde nacen, crecen y se desarrollan los niños y las niñas. Hay un orden rural que es nuevo, desde una perspectiva de hibridación cultural, que los contextos rurales no son únicos, son diversos, son distintos y que las prácticas desde las comunidades, las familias y las infancias también hoy en día son diversas, que hay unas condiciones en desventaja que se mantienen y en cualquiera de los estudios que hemos revisado, ya sea desde el FIDA, del PNUD, desde el DANE en Colombia, los planes de desarrollo, las comunidades rurales siguen presentando condiciones de desventaja. Necesariamente surge el reto de hacer un reconocimiento diferencial de esas condiciones regionales, culturales, familiares, políticas, económicas e institucionales de las comunidades, que urge a la gestión educativa poner su lente. Lo rural como una definición absolutamente compleja, no hay una sola definición de lo rural y como cada quien entiende lo rural también lo aborda, es necesario comprender esa mistura de posibilidades de este concepto. Una tendencia hacia la urbanización de la infancia y podemos dar cuenta de ello a partir de los dispositivos, de los discursos y de las intervenciones que se hacen en los territorios con las distintas comunidades que busca de alguna manera ciertas reproducciones económicas y políticas desde estos dispositivos que acabo de mencionar. Por otro lado, los pobladores rurales, como ya lo mencioné, vienen presentando estas desventajas que mantienen ciertas condiciones precarias de vida y que con la pandemia esto ha aumentado. Es necesario cualquier reflexión educativa situar histórica y políticamente el sujeto que hace parte del acto educativo, como lo plantea Freire. Cada momento histórico y social inventa diferentes infancias, es decir, la infancia como un hecho socialmente construido. Esto nos dan cuenta varios autores como Cohen, pero también otros desde perspectivas sociológicas de la infancia y de la juventud. No existe una sola forma de ser niño, de ser niña,
en los territorios. También hay una deuda académica y política frente a la comprensión y el reconocimiento de esas infancias particulares que están en los contextos y de dar cuenta desde la educación de esas particularidades. Una comprensión de la infancia más allá del ciclo vital. En ese orden de ideas, pues yo me ubico en un contexto del municipio de Boyacá, está en el departamento de Boyacá, en la zona centro-alto andina de Colombia. Ese es el escenario rural desde el cual yo voy a hablar para que nos dé pistas para comprender la gestión educativa en contextos de ruralidad. Teóricamente, encontramos desde el estado del arte un rastreo de 70 tesis doctorales en el mundo que nos ayudaron a comprender unas tendencias en la investigación que hacen visible las experiencias de la crianza de familias rurales en el mundo. Y encontramos entonces unas líneas allí que se trazan alrededor de dos factores principales, desde el acompañamiento institucional, que tiene que ver primero con la salud de los niños y las niñas, y en segundo lugar desde la educación con diferentes formas de abordaje en los territorios. Unas investigaciones muy interesantes sobre los medios de vida de las familias y su relación con esa configuración de infancias y cómo emergen diferentes formas de familias y crianza en los contextos rurales que hacen que esas configuraciones sean muy concretas y se den de diferentes maneras. Epistemológicamente, pues hacemos unos acercamientos interesantes desde la perspectiva configuracional del sujeto a partir de una postura de redes de interdependencias en las que se configura este hecho socialmente construido, unos conceptos de infancia desde una mirada histórica, disciplinaria y urbanocéntrica. Muy pocos estudios encontramos alrededor de las reflexiones de la infancia o de las infancias rurales y una comprensión de lo rural o de las ruralidades que hacen que estos niños y estas niñas tengan unos aprendizajes, unas vidas, unas lógicas, unas familias y unas comunidades concretas. Esto nos ayuda a reflexionar elementos claves para darle sentido a la gestión educativa que llevamos a cabo en los territorios. Bueno, nos basamos en una reflexión del configuracionismo que nos ayuda a comprender el profesor Ortiz de Cuba, que nos ayuda justamente a dar cuenta de esa mixtura, de esas dimensiones que se tejen alrededor de la configuración del hecho socialmente construido. Unos conceptos, como nos lo plantea Marina Camargo en su estudio, como cada teoría enuncia, aborda y propone una comprensión del niño y de la niña diferente, diversa, y que nos da cuenta de una urgencia de comprender esas infancias allí, en los contextos, en los territorios, en unas condiciones concretas y específicas. Lo rural, un concepto complejo, que va más allá del concepto hegemónico de entender lo rural como lo diferente a lo urbano. Lo rural es más que eso, implica descripciones demográficas, sí, comprensiones desde carencias y de lo distinto a lo urbano, pero va más allá de la línea geográfica, se consolida, se configura como un escenario complejo, con relaciones de poder, dependiendo de dónde se esté abordando esa comprensión, y con unos entramados también muy complejos desde la división del trabajo, que día a día toman diferentes formas, diferentes lógicas y demás. Pero también desde la dicotomía cercanía-distancia, de lo moderno, lo tradicional, es decir, que este concepto complejiza aún más la comprensión de estas infancias en estos contextos y de esa manera el abordaje de la gestión comunitaria de la educación. Entonces nos invita a pensar y a contemplar componentes biofísicos, simbólicos, culturales, económicos, políticos, pero también simbólicos, problemáticos, institucionales, comunitarios y familiares, específicos del territorio y del momento histórico en que se aborde.
Esto nos permite ir más allá de las miradas urbanocéntricas hegemónicas que nos hacen hablar de los niños y las niñas. Autores interesantes que ayudan a esta comprensión como una categoría social históricamente construida desde América Latina. Está René Undalara, está Kusianovich, está Manfred Liebel, Daniel Llanos, Lourdes Gaitán, sociólogo de la infancia español, el profesor Iván Rodríguez Pascual, entre otros, que nos dan cuenta de cómo este niño, esta niña es una configuración históricamente construida. Las investigaciones que les mencioné, desde intervenciones tanto institucionales en salud y en educación, es básicamente las tensiones que encontramos. La gestión educativa en este marco, desde estas reflexiones teóricas epistemológicas, pues nos lleva a pensar el concepto desde una mirada más amplia, más allá del abordaje administrativo, y entendemos un proceso construido desde una organización, desde una apuesta educativa, que no es fruto del azar, sino que tiene una intencionalidad colectiva, pero también que combina elementos de las tradiciones históricas y culturales donde el acto educativo se lleva a cabo. Implica en esta perspectiva contemplar elementos muy importantes sobre el cómo y el para qué de la gestión, en dónde, es decir, hacer lectura de la cultura, de la colectividad, de esas interrelaciones, de la forma en que se toman decisiones frente a esa realidad que se nos devela, la identificación de las instituciones y de las personas que integran la comunidad educativa en un contexto comunitario, político y económico, donde se lleva a cabo la gestión. En Colombia tenemos 4 ejes de la gestión educativa, que es la directiva, la académica, la administrativa. Para el caso colombiano tenemos una directriz del ministerio, que es la guía 34, que nos permite trazar allí algunas reflexiones para el mejoramiento institucional. Sin embargo, la gestión educativa va más allá de esos 4 elementos y con esa única perspectiva de mejoramiento de aquello que se llama la calidad educativa. La gestión educativa va más allá de eso, desde una comprensión del mundo en el cual se mueven estas decisiones de la gestión educativa directiva, basada en estos elementos, pero hay otros que abordaremos más adelante en la reflexión configuracional. Desde la gestión estratégica, comprender el liderazgo, las políticas, la evaluación, de la cual nos hablaba el profesor Michel, pero en estos contextos se complejiza de múltiples maneras, justamente por la diversidad del escenario donde estemos. La gestión académica, que involucra los procesos de diseño pedagógico y no curricular, de las prácticas pedagógicas que se viven allí, de la gestión del aula y del seguimiento, y comprender el acto educativo en medio de tensiones, dispositivos que se trazan en esos contextos. La gestión administrativa y financiera, que también es un elemento importante en esta reflexión y que tiene que ver con esas oportunidades que se tienen en términos de recursos, de talento humano, de apoyo financiero. Y luego viene la gestión de la comunidad, que es el 4º componente de la gestión, en la perspectiva que les vengo trazando, y tiene que ver justamente con esos acercamientos y de lectura de realidad de las poblaciones donde llevamos el acto educativo. Estos elementos nos llevan a preguntarnos la educación para quién, para qué contexto, para qué territorio, para qué sujeto, para qué momento histórico. Entonces ahí es donde entra la experiencia que les voy a compartir desde la investigación. Nos hicimos una pregunta: ¿cómo se configura la primera infancia en una vereda? Una vereda en Colombia se constituye en una limitación de territorio biogeográfico. Para este caso, la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá, a partir de algunas dimensiones, precisamos la experiencia de crianza de familias, de las acciones institucionales y desde las voces de los niños y las niñas. Entonces nos propusimos caracterizar esos medios de vida de las familias, es decir, aquello de lo que echan mano las familias para sobrevivir y para sacar adelante a sus hijos y a sus hijas, identificar las experiencias de crianza, analizar esos acompañamientos institucionales que hacen presencia en el territorio con las familias y desde las voces de los niños y las niñas, de cómo viven ellos, qué aprenden
ellos en esas dinámicas en su territorio. La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, desde la perspectiva de Basilachis, que nos permite ir y volver dependiendo de la lectura que hagamos del territorio y de la población y sus lógicas comunitarias. El método que utilizamos fue un estudio de caso múltiple, entonces ya les voy a mostrar cuáles fueron los casos que participaron. El estudio de caso no nos llevó justamente a generalizar las infancias rurales como una única infancia, sino al contrario, nos permitió visibilizar cómo a partir de los elementos propuestos de análisis da cuenta de que los niños y las niñas se configuran dependiendo de unas dimensiones y dependiendo de los medios de vida y de los saberes y prácticas de sus comunidades y familias. Estas fueron como las 3 fases que recorrimos, con un elemento importantísimo. Este trabajo se llevó a cabo en 3 años y medio para hacer esas comprensiones, con un ejercicio muy de a pie, muy de comprensión de las realidades de las familias, acercándonos, contemplando lo que nos invita el profesor Iván Rodríguez, el sociólogo español de la infancia, de diligenciar protocolos éticos que no solamente con los adultos, sino con los niños. Hoy en día no podemos hacer investigación con niños y niñas sin contemplar unos protocolos éticos diferenciales con estos niños, con estas niñas que participan en la investigación. Trabajamos técnicas e instrumentos adaptados a las comunidades rurales y a sus lógicas. Entonces hicimos varias adaptaciones de lo que hegemónicamente se lleva a cabo en contextos urbanos. El mapa de finca fue un elemento importantísimo de participación que nos llevó justamente a acercarnos a las familias, a cada una. Con ellos hicimos un recorrido del territorio, de su finca, de su sistema finca, para comprender cómo se tejen estas relaciones allí. Estas fueron las 6 familias que participaron. Determinamos unos criterios de participación. Este ejercicio nos llevó tiempo para poder acercarnos, comprendernos y vincular a las familias para dar cuenta de ese hecho socialmente configurado allí. Los medios de vida, nos apoyamos en la perspectiva de FID, de Chambers y Conaway, que nos ayudan a pensar cómo estos 5 capitales permiten o no la supervivencia de la familia campesina. Entonces, estos son los resultados por cada una de estas familias. Los medios de vida de las familias fueron diversos, fueron distintos, con matices muy complejos. El caso de Ángela es una niña que nace en una familia que nunca fue a la escuela. Para ellos no es importante, para esta familia que además es en femenino, porque vive con su abuela, su mamá, su otra hermana, son 4 mujeres allí. No le ven la relevancia al estudio, y eso tiene unas implicaciones en esa configuración de infancia. Estas son sus cartografías que nos ayudan a visibilizar elementos importantes que desde la política pública pareciera que ya no existen, pero sí se mantienen. El analfabetismo en territorios rurales y rurales dispersos. El asunto de la tierra, sin tierra propia, pues la seguridad alimentaria de los niños y las niñas está en entredicho. Vivir de unos recursos que vienen vía subsidios del adulto mayor. Entonces, estas condiciones precarias y su relación con la primera infancia marcan de múltiples formas cómo crecen y nacen estos niños y estas niñas, que luego nos llegan a las instituciones educativas, pero que a veces no develamos qué hay detrás de estas realidades de estas infancias. En el caso de Lady, es un caso de migración interna, es decir, una infancia de finca en finca. Al no tener propiedad de la tierra, se desplazan en la misma vereda, buscando cada vez más una finca, un sistema finca, donde les cobran algún recurso por cuidar esa tierra, entonces, y por estar allí. Bien. En el caso de Pedro, pues es un niño que vive en una familia, en un lote que está en proceso de división, y eso también afecta la supervivencia de la familia, donde la mamá vive del cuidado del ganado, del jornal, del subsidio de Familias en Acción, que es un subsidio condicionado.
y emergen también allí unas situaciones de acceso a los recursos como al agua, a la tierra y a la producción que se pueda o no dar en el sistema finca, cuando la familia campesina no tiene propiedad de la tierra, tiene muchos limitantes, puede vivir allí, pero no puede sacar productos de la tierra. Las otras familias, pues cuando la madre es joven y jornalera, es el caso de Joan, sus capitales, sus posibilidades de supervivencia también son reducidos. Cuando estas madres jóvenes en las ruralidades tienen que afrontar la crianza de sus hijos, se complejiza bastante, pero también emergen casos de familias rurales, de familias campesinas en las cuales sí se tiene propiedad de la tierra y evidencia justamente unas condiciones más óptimas para el desarrollo de los niños, para su aprendizaje, el acceso a otro tipo de condicionamientos y condiciones de supervivencia. Y está el caso de Andrés, es una infancia en un lote cedido. Un lote cedido es donde le permiten a la madre vivir con sus hijos, pero no puede hacer uso de la tierra, no puede sembrar, no puede tener animales allí. Entonces la madre tiene que volverse pluriactiva, es decir, tiene que salir del sistema finca y trabajar en otras fincas, pero a la vez se dedica a lavar, se dedica a cuidar, se dedica a jornalear, entre otras actividades. Esto hace que haya unas tendencias, unos choques y unas temporalidades desde esta perspectiva de los medios de vida y cómo inciden en la supervivencia de los niños. Entonces, en cuanto a los choques, en la tenencia de la tierra, que es definitiva para la supervivencia de los niños y de las familias, las prioridades de lo que se produce, venta, consumo, siempre está en tensión. Si yo produzco unos huevos desde las gallinas que tengo acá, la prioridad es venderla para tener plata para comprar otras cosas que son vitales para esa familia. Las condiciones habitacionales, las condiciones de salud y de acceso. En términos de las tendencias, hay una tendencia a que las familias, a que estas familias campesinas vivan de subsidios, entre otros el del adulto mayor, el de las cuotas alimentarias de los padres. Hay un mayor acceso a las tecnologías en las familias campesinas. Los activos están dados en recursos agropecuarios, es decir, estas familias tienen otras lógicas del manejo de sus recursos. Aquí no hay recursos financieros, sino de supervivencia. Su inversión está en las especies menores que tengan y una marcada educación básica de las familias. Estamos en el 2021, pero el 90% de las familias han hecho hasta el quinto primario. La pluriactividad también es muy importante tendencia en estas familias. El jornal como medio de subsistencia, las temporalidades, el recurso agua que está ahorita también planteando fuertes cuestionamientos a la supervivencia de las familias campesinas. La disponibilidad alimentaria en la dieta de los niños y las niñas, no es gratis que nos lleguen a la escuela rural los niños con unas condiciones nutricionales muy complejas, por eso muchos niños y niñas van a la escuela a comer, porque en la casa la están pasando difícil y ahorita con la pandemia más. Bueno, entonces, en términos de la configuración desde los medios de vida de las familias campesinas, nos presentan tres ejes fundamentales. Uno, que los bienes a los que las familias recurren y las oportunidades del acceso a los capitales son diversas, pero en desventaja en la mayoría de los casos. Existen diferentes estrategias que desarrollan familias para ganarse la vida. Es decir, echan mano de múltiples posibilidades, se la guerrean diariamente y aún así sacan adelante a sus hijos. En condiciones pues de desventaja, pero lo hacen con unas expresiones de afecto y de amor diferentes. El contexto en que los niños y las niñas se desarrollan tienen unos factores de subsistencia, más de vivirla, de sobrevivirla. Sin embargo, pues lo afrontan y lo llevan a cabo prácticamente solos. Hay unas ausencias institucionales importantes que hay que revisar. Luego, desde las experiencias de crianza, que es el otro elemento de análisis, encontramos varias tendencias.
uno de los asuntos importantes es cómo llegan los niños y las niñas a este mundo. Y cuando nosotros tenemos esos casos en las escuelas difíciles, complejos, y vamos a indagar cómo surge este niño, de dónde vino este niño, esta niña, encontramos que la gran mayoría no han sido planeados. Muchos han sido aceptados, pero la gran mayoría no han sido planeados. El caso de Ángela pues no fue planeado, pero se ha afrontado. Y alrededor de esa crianza hay unas creencias culturales muy arraigadas que hacen que ese niño y esa niña crezca de esta manera. La crianza desde creencias ancestrales, el caso de Lady, y esto lo vamos a ver más adelante en clave de los acompañamientos educativos de los actores institucionales. Aún se mantienen creencias ancestrales que le funcionan a la gente, le funcionan a las familias, como las sobadas, el azabache para protegerlos del mal de ojo, la leche materna, la agüita de frijol y el guarapo, que son bebidas fermentadas que se mantienen en la familia por diferentes condiciones. No es lo mismo cuando va la mamá a un control al puesto de salud y la enfermera jefe, el médico le dice, no, usted tiene que darle juguitos, le tiene que dar esta frutica, pero cuando llega a la casa tiene guarapo porque es lo más barato, no tiene licuadora, no tiene luz, para hacerle lo que la enfermera jefe y el médico le recomendó. Entonces ellos echan mano de lo que hay y es eso lo que hay. Y ellos aprenden, los niños y las niñas aprenden desde antes de nacer muchos saberes, muchas prácticas que se tejen allí, y el caso de Lady no lo evidenció. En el caso de Pedro, de la enramada de la madre, una enramada es una vivienda hecha con materiales transitorios. Cuando resulta embarazada de Pedro, el padre la lleva a vivir a su casa. Perdón, profesora Liliana, le quedan cerca de 10 minutos para culminar su intervención. No te escucho. Le quedan cerca de 10 minutos para terminar su intervención. Ya estoy cerrando, vale. Perfecto, gracias. Gracias. En el caso de Johan, que es el niño de una madre joven, nace allí, oculta su embarazo y eso hace que esta crianza y este nacimiento sea diferente. En el caso de Lucero, que es una niña que nace en un sistema finca donde tiene muchas posibilidades, tenencia de la tierra de sus padres y demás, las condiciones son mucho más óptimas, evidencia allí diferentes formas en que crece y aprende además dependiendo de los recursos que tiene. En el caso de Andrés es un embarazo prohibido en el cual la madre decide tener su hijo, el padre no está de acuerdo, y en medio de estas dificultades económicas que vive la familia de su madre, decide tenerlo en condiciones de desventaja, con serias afectaciones en su salud. Las tendencias, bueno, ya las he mencionado, hay unas tendencias muy marcadas en las creencias de las familias que, digamos, van en tensión y en choque con los saberes de los actores institucionales. Aquí lo evidencian algunos relatos de los actores profesionales que hacen presencia en el territorio. Entonces, conocimiento de los actores institucionales sobre las familias campesinas es importante, ya sea desde el puesto de salud o desde la escuela, que el maestro, el directivo docente sepa cómo viven estas familias, cuáles son sus creencias, cuáles son sus saberes. Las tensiones entre la planificación y las decisiones del embarazo estarán siempre de primera mano en los territorios. Aquí hay una funcionaria que manifiesta y se desgasta uno y se da cuenta que realmente no hay percepción o no lo quieren atender o no lo asimilan o yo no sé. Es decir, ella no sabe cómo comunicarse con las comunidades y mucho de esto nos pasa cuando somos maestros y maestras rurales. Las experiencias sobre maternidades y paternidades rurales es un campo de conocimiento árido, es necesario hacerlo hoy, es un reto para la comprensión desde la educación. Bueno, acá otros elementos que surgen a partir de esas tensiones. Desde los niños, quiero pasarlo rápidamente porque no quiero pasar la presentación sin dar cuenta de un elemento muy importante que tiene que ver con las voces de los niños y las niñas, cómo viven y agencian su primera infancia y cómo a veces desde las instituciones educativas no los hacemos visibles, no los consideramos y son muy importantes.
es necesario presentar en esta diapositiva cómo encontramos a partir de los ejercicios participativos con ellos y con ellas que los niños y las niñas hacen parte del sostenimiento de los hogares. Desde tempranas edades participan en las actividades productivas, reproductivas y comunitarias. No son ajenos a ellos, no es como decimos a veces, no, el mundo de los niños, no, el mundo de los niños es el mismo mundo de los adultos, y en esos escenarios participan y son parte de esas actividades que permiten que la familia rural se mantenga. Algunas comprensiones finales desde lo que he planteado en los ejes temáticos de la reflexión. El configuracionismo es una herramienta importante para tener comprensión y hacer lectura de esas realidades en el contexto específico y localizado donde estemos, donde esté la institución educativa, donde se estén tomando decisiones de gestión educativa. La importancia metodológica, es importante saber con qué herramientas trabajar con las comunidades rurales. No son las mismas, no pueden ser las mismas recetas con las cuales trabajamos en otros escenarios urbanos. Los medios de las familias, como les mostré, están en tensión, en transformación, dan muchas herramientas para comprender cómo sobreviven estos niños, por qué llegan con bajo peso, por qué tienen estas dificultades de aprendizaje, por qué está pasando lo que pasa en las familias. Entonces, bueno, desde las instituciones educativas aquí hay que hacer un campanazo fuerte, y es como los agentes, los educadores, personas que estén trabajando con comunidades rurales, ya sea desde la educación formal o educación popular, deben tener conocimiento de los territorios, de saber escuchar a la gente, de conocer sus prácticas, de reconocer los aprendizajes de los niños y las niñas y sus familias. Desde las experiencias de las voces de los niños, no hay ciudadanía sin voz. Eso no lo dice usted. Es importante reconocer la capacidad de agencia que tienen los niños en los territorios y todos los aprendizajes con los que llegan a las instituciones educativas. En esta gráfica muestro de manera general cómo cada una de las dimensiones generan diversas configuraciones de afecto emocional, económica, política, espiritual, de la intimidad, de la capacidad de agencia, filiales, fraternales, de hábitos, de la relación adultos-niños, niños-adultos, que hay que reflexionar, de la relación entre pares, entre los niños, de todo el tema de salud, protección, cuidado de sí, de las paternidades y maternidades que emergen en esos territorios. Y finalmente, ¿cuáles son los retos para la gestión educativa de la comprensión desde la comprensión de la configuración de infancias y juventudes hoy en territorios rurales? Lectura constante de realidad. A partir de la pandemia, ¿qué se ha transformado y cómo esas dimensiones configuracionales hoy dan cuenta de esos niños y de esas niñas? La pandemia, durante este tiempo, ¿qué ha transformado? ¿Qué se ha transformado? ¿Cómo ha afectado la muerte de personas, la enfermedad, el no acceder a las vacunas, el no acceder al servicio de salud, las limitaciones de desplazarse? ¿Cómo ha afectado a esos niños, esas niñas, esas familias? ¿Cómo nos estamos pensando la alternancia en las ruralidades? ¿Cómo va a ser esa presencialidad? Pero tenemos que hacer justamente esas miradas de contexto. ¿Cómo se atendieron las brechas que al comienzo les presenté? Las comunidades rurales mantienen esas brechas. ¿Lo resolvimos? No. ¿Qué pasa hoy con esas situaciones? Las disposiciones de los ministerios habrá que verla en cada país. ¿Cuáles son las realidades hoy de salud económica, territorial y emocional de nuestros estudiantes y de las comunidades y de las familias? ¿Quiénes son los maestros hoy? Hoy los maestros tienen miedo, están en duelos, la pasan difícil. No hay un acompañamiento especializado para estos maestros que van a afrontar la presencialidad. En Colombia ya hay una orden del ministerio que a partir de mediados de julio deben ir a la presencialidad. Los maestros, hay maestros con comorbilidades, hay maestros que están en la vacunación hasta ahora, los niños no están vacunados, las familias muchas no están vacunadas en contextos de ruralidad y de ruralidad dispersa. Los tiempos, ¿cómo van a ser los tiempos de la nueva escuela rural?
los aprendizajes otros que se generaron a partir de la pandemia, ¿cómo los vamos a reconocer? ¿Cómo los vamos a vincular al proceso de aprendizaje, al proceso de evaluación, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a hacer las adaptaciones curriculares? Los recursos. ¿Cómo están hoy los recursos de las familias, económicos, financieros? ¿Cómo se van a desplazar los niños y las niñas de las ruralidades? La semana pasada tuvimos reunión con profesores y decían, no, muchos municipios se quedaron sin plata, ya no hay plata para el transporte, ¿cómo van a desplazarse a las instituciones educativas? Las prioridades hoy en día, ¿cuáles son? ¿Cuáles van a ser los contenidos? ¿Van a ser importantes los contenidos o va a ser más importante otra cosa? ¿O va a ser más importante echarle mano a propuestas de educación popular para trabajar el cuidado de sí, el autocuidado y el cuidado del otro? ¿Qué va a ser lo más importante ahora? Tenemos redes de apoyo para esas realidades de las comunidades campesinas, de las comunidades rurales. Contamos con eso. En este año y pico de la pandemia, ¿qué generamos? ¿Qué redes generamos? ¿O no? ¿O siguen allí solos sin desventaja, sin atenciones desde las instituciones, desde las políticas públicas o de las organizaciones no gubernamentales? ¿Y cuáles van a ser los retos de la formación de docentes hoy en día, cuando tenemos dificultades de la formación en educación rural en las universidades que formamos licenciados? Entonces son como los cuestionamientos en este mapa que estamos presentando justamente la complejidad de la gestión educativa, que no solamente está en el componente administrativo, sino educativo, investigativo, y en donde convergen todos los niveles de educación formal, pero también donde se lleva a cabo el acto educativo, es decir, desde apuestas de extensión, gubernamentales, no gubernamentales, implica también reflexiones pedagógicas a los currículos didácticos, a la evaluación misma, hacer lectura permanente de las políticas educativas, de la gestión de los procesos administrativos, entre otros aspectos que nos revela esta gráfica. Y como dice en la parte inferior, convergen elementos de lo comunitario, de lo político, de lo económico, de lo ambiental y del reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Bueno, una perspectiva desde Nussbaum en la generación de capacidades y bueno, gracias por la escucha. Seguimos en construcción.